Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos, a cada una de las personas que nos ven en este live. Estamos muy contentos, estamos desde Cerro Blanco 6E. El día de mañana empezaremos con nuestra gran convención, pero el día de hoy empezamos ya con nuestra fiesta, no oficialmente, pero estamos aquí reunidos para adorar el nombre del Señor Jesucristo. Así que les invitamos a cada uno de ustedes para que vengan con nosotros en Cerro Blanco 6E, para que nos gocemos, podamos disfrutar de la presencia de Dios, podamos buscar de Él y podamos recibir mucho de su presencia. Aquí me encuentro con la hermana Melanie, ella nos estará comentando un poco más de qué días y qué horarios estaremos sus servicios. Dios les bendiga a todos, así que los invitamos a todos mañana a las 10 a.m. sábado, a las 4 p.m. de la tarde y a las 7 de la noche también tendremos nuestro culto los días sábados. Los días domingo tendríamos el culto a las 10 a.m., a las 3 p.m. y el culto clausura a las 7 p.m. Recuerda invitar a un amigo. Dios te bendiga. Amén, amén. Y todos estamos a la expectativa de qué vamos a disfrutar en la gran fiesta que vamos a emprender. Así que pasamos con nuestra corresponsal para que ella allí nos pueda también entrevistar a otras personas y les preguntarles cómo se sienten y qué expectativas tienen. Bueno, Dios les bendiga. Aquí nos encontramos con el hermano Dairon Oliveros. Hermano Dairon, ¿cuáles son sus expectativas para esta convención? Ok, hola, Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús, a los amigos y a los hermanos que están ahí detrás de esta pantalla, que están ahí en el link, en el directo. Quiero decirles que las expectativas son muy altas, deseando y anhelando de que su poder se derrame sobre todos estos servicios que vamos a tener, invitando mucho más amigos que se encuentran ahí viendo el link, a los hermanos que retornen hasta este lugar. Aquí va a estar la presencia de nuestro Dios para que todos juntos y unánimes adoremos a nuestro Señor Jesús. Amén, gloria a Dios, que así sea en el nombre de Jesús. Continuamos contigo, hermano Juan Esteban. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. El agisami sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisami sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabé, alabé, alabé.
Dios move, alabé. Si vos que mira Dios move, alabé. Si vos que mira Dios move, alabé. Alabé te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabé. Si vos que mira Dios move, alabé. Si vos que mira Dios move, alabé. Alabé te ora solo baja. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma tura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma tura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Un pecador, me va cerca Jesús. Perdinas curva su cruz, su amor ana mi luz. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma dura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama para el pobre pecador, na quien él la salva. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma dura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Avesse morto cu poder, nascelo guardo alza. Confiad en jeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Señor, no me nabo ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adora vos, ningún costra coma, pero a vos. Lo mío no tinha outro
ídolo, a trono personal. Señor, mi corazón está para vos. No miro tinha outro ídolo, a trono personal. Señor, mi corazón está para vos. Señor, no me perdonaba ningún otro Dios, pero a vos. Tú, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, vivo,
vivo, Hijo de David, autor de mi fe, León de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz. En las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde del Espíritu, para hacer vivir el Espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. El alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Bueno, hermanos, todos son bienvenidos, amén, a la casa del Señor, donde alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y bueno, estamos contentos, amén, que ya prácticamente estamos en la convención, amén. Y venimos es a adorar y glorificar el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos vinieron a glorificar ese nombre que es sobre todo nombre? Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a abrir en esta hora la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y bueno, para aprovechar este momento, también darle
la bienvenida a nuestro hermano William Ciro, amén, que viene desde Colombia. ¿Cuánto le damos la bienvenida? También a su esposa Miriam Contreras, también contento de tenerlos acá en la isla, amén. Dushi Isla, gloria al Señor. Y bueno, también darle la bienvenida también a los hermanos de Curazao, amén. ¿Cuánto le damos la bienvenida? Y también para aprovechar, darle la bienvenida a nuestro hermano Akeles Ascanio también. Gloria al Señor. ¿Cuánto le damos la bienvenida a él? Bueno, ahora sí, vamos a leer la palabra del Señor. Versículo 18. Amén. La palabra de Dios dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Gloria al Señor. Leamos una vez más. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. ¿Cuántos permanecemos en Cristo Jesús? ¿Cuántos estamos en la roca? Gloria al Señor. Esta iglesia, hermanos, ha permanecido en Cristo Jesús y seguirá permaneciendo hasta la venida del Señor. ¿Cuántos los estamos esperando? ¿Cuántos de nosotros vamos a permanecer? A eso venimos, hermanos, a permanecer en Cristo Jesús, aunque vengan tribulaciones, aunque vengan cualquier cosa del enemigo. Tenemos a Cristo Jesús y en Él vamos a permanecer para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, que sea Dios glorificándose en esta noche. Amén. Vamos a venir y exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Así que vamos a orar que Dios tome el control de todo lo que vayamos a hacer en esta hora, porque todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Amén. Y el que está necesitado, el que quiera sentir la presencia del Señor en esta hora, inicie la oración. Soberano Dios, Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, Señor. Oh Señor, gracias, Señor, por este momento, Señor Jesús. Tu palabra dice: donde hay dos o tres, tú estás ahí en medio de nosotros, Señor. Venimos, Señor, a adorarte, a glorificarte, Señor, porque tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Oh Señor, gracias, Señor,
por permitirnos, Señor, estar en este momento para exaltarte y adorarte, Señor. Toma el control en esta hora, Señor, de nuestra vida, de nuestros labios, Señor, de los músicos, Señor, del predicador, Señor, en esta noche, Señor. Oh, Padre amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste. Yo quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti. Soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves he preparado para ti. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti. Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves he preparado para ti. Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves he preparado para ti. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra
cuando escuchaba esta canción decía, no importa lo que cueste, la presencia de nuestro Dios vale muchísimo más. Así que hoy en esta noche le vamos a decir a nuestro Dios, Señor, en este aposento, en este lugar me voy a levantar, en este aposento voy a resucitar. He venido a sentir tu presencia, Señor. Alguien que le diga en esta noche, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Una y otra y otra vez. Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Separado de ti no soy nada, alejado de ti muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si
Vamos a cantarla una vez más, pero las voces cantándole al Señor. Aleluya, vamos a escuchar las voces en esta hora, adorando al Señor. ¿Cómo voy a alejarme de ti? Fuente de vida. Aleluya. Tú me dices la alegría. Dígalo con el corazón. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras. Una vez más. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me dices la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Denme un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Una vez más. Aleluya. Bueno, hermanos, se pueden sentar. En esta hora voy a invitar al hermano Mi sacro Jesús invita, espera su venida. Mi sacro Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, bono por vaya arriba. Si volta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacro Jesús invita, espera su venida. Mi sacro Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, bono por vaya arriba. Si volta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios es un buen Dios, alabé. Dios es un buen Dios, proclamé. Dios es un buen Dios, alabé. Dios es un buen Dios, proclamé. El agisame sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisame sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao.
Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo. Gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús, hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató en un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús, cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, es tu cruz, fue tu cruz la que me salvó, me rescató de un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria solo a ti Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Aleluya, te doy gloria, gloria, te doy gloria, dile, dile, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Gloria nace hoy en desierto de soledad, si mi casa no sale de mí, gloria nace. Gloria nace hoy, si tu gracia no está de mí, si mi síndico paz, Señor, gloria nace hoy.
Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, se pueden sentar nuevamente. ¿A cuántos les gustan los especiales? Amén. Bueno, vamos a en esta hora a escuchar dos especiales del hermano Aquiles Ascanio. Y vamos a aprovechar que nos dé su saludo. En nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno. Bueno, y estamos entonces de fiesta con el Señor Jesucristo, estamos en nuestra convención y queremos invitarles a todos los que nos están viendo a través de las redes para que nos estén acompañando. El día de mañana estaremos dando inicio, bueno, este es ya prácticamente el inicio, pero formalmente estaremos dando inicio el día de mañana, así que cordialmente invitados todos y cada uno de ustedes. Estamos gozosos porque tenemos predicadores invitados, nos estarán acompañando desde Colombia, desde Curazao, Bonaire, las Antillas. Acá estaremos con hermanos, amigos, ustedes que nos están viendo también. Les invitamos a nuestro servicio mañana 7 de la noche, cordial invitación para todos. Estamos aquí en nuestra convención y vamos a tener una intervención musical con nuestro hermano Akerles. El hermano Akerles es un cantante de nuestra iglesia en Colombia que tiene un gran recorrido musical, donde el Señor lo ha usado y lo sigue usando para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Así que bueno, no nos podemos quejar porque tenemos muchas bendiciones de Dios, pero vamos allá a ver el saludo de nuestro hermano Akerles y a gozarnos en esta noche con esta hermosa fiesta en la que estamos. Nuestro hermano William Ciro, supervisor del Distrito 4 en Colombia, y a toda la amada iglesia aquí, en esta noche, en este lugar. Bueno, estoy aquí en compañía de mi esposa, y bueno, saludándoles a todos, en el nombre de Jesús. Por ahí ya he visto algunas caras Sepúlveda. Saludos para ellos, para todos, y no sé si estamos a través de la red social también. Bueno, a todos los que están ahí en la red social, saludos para ellos. Tenemos un Dios de lejos, pero que también es de cerca. Y para Él no hay distancia. Si alguien puede ser sano esta noche, puede ser salvo, puede ser lleno del Espíritu Santo aquí, allá donde está también puede. Aleluya, aleluya, aleluya. Tenemos el Dios todopoderoso, el que nos ama con amor eterno, con un amor sin fronteras. No alcanzo a comprender tu gran amor, porque a pesar de mis errores me sigues amando. Si no fuera por su misericordia, ya no habría nada de mí, solo la historia. Sé que tu amor, Señor Jesús, no tiene fronteras, porque tú amas al más vil pecador. Por este gran amor, un día viniste a la tierra, te dejaste maltratar sin que lo merecieras. Hoy quiero darte gracias, muchas gracias, Señor, postrado en tu presencia, tu grandeza es altar, tu nombre adorar. Por esa gratitud
hacia tu salvación. Por ese amor sin igual que repartes a cada corazón. Amor sin fronteras, amor sin igual, el que tiene Dios por la humanidad. No mira su condición, lo ama y lo quiere salvar. Amor sin fronteras, amor sin igual, amor incomparable de mi Padre Celestial. Hoy quiero darte gracias y decirte, Jesús, cada día te amo más, porque Él nos amó con amor eterno. Con amor eterno te he amado. Amor sin fronteras, amor sin igual, el que tiene Dios por la humanidad. No mira su condición, lo ama y lo quiere salvar. Amor sin fronteras, amor sin igual, amor incomparable de mi Padre Celestial. Hoy quiero darte gracias y decirte, Jesús, cada día te amo más, porque Él nos amó con amor eterno. Aleluya, aleluya. Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el Rey de Reyes, Él es el Dios soberano, es el Todopoderoso, es el Todopoderoso, que en el trono está sentado. Vino al mundo en forma de hombre, vino al mundo en forma de hombre para librarnos del pecado. Él fue muerto y sepultado, Él fue muerto y sepultado, pero allí se levantó con las llaves del infierno y al enemigo derrotó. Y como Él vive para siempre vivo yo. Y como Él vive para siempre vivo yo. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios, Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. En el trono hay uno, sí, en el trono hay uno. Uno es el bautismo y en su nombre es. No creo en más nadie, Jesucristo es el Rey. Yo no creo en más nadie, Jesucristo es el Rey. Él es el Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, aleluya. Hoy le veo por la fe, hoy le veo por la fe y lo siento en mi alma. Pero un día espero ver, pero un día espero ver a Jesús cara a cara. No me imagino en el cielo, no me imagino en el cielo 3 tronos y 3 sentados, no, no. La Biblia dice que hay uno,
La Biblia dice que hay uno, y es Jesús el soberano. La iglesia lo cree y lo espera y lo sigue predicando, que en el trono solo hay uno y solo a él hay que adorarlo. Jesucristo es su nombre y con él pronto nos vamos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios, Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. En el trono hay uno, sí, en el trono hay uno. Uno es el bautismo y en su nombre es. No creo en más nadie, Jesucristo es el Rey. Yo no creo en más nadie, Jesucristo es el Rey. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bueno, hermanos, pónganse en pie. Ya alabamos, ya exaltamos el nombre que es sobre todo nombre. Ahora llega la mejor parte, amén, que es escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar la palabra de Dios? Bueno, voy a invitar a la hermana Mónica que presente al predicador de esta noche. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Con más vida digámosle al Señor. Gloria a Dios. Bueno, qué bendición. Estamos en esta preciosa fiesta. Este es como el abrebocas de esta convención que vamos a tener. Ya nos empezamos a gozar. La presencia de Dios se mueve en medio nuestro. Así que es tremenda bendición estar aquí. Y para nosotros también es muy placentero tener pastores, esposas de pastores que nos están acompañando, cantantes, músicos que nos van a acompañar también, los de Bonaire, Curazao. Ustedes, hermanos, amigos, son muy importantes para nosotros y vamos a deleitarnos en la presencia de Dios. Vamos a sentir esta convención como si fuese la última convención. Nos la vamos a gozar, amén. Vamos a gozárnosla en el nombre del Señor Jesús. Bueno, mi esposo está en camino, está con el hermano del consistorio de ancianos, en breve también estará aquí con nosotros, pero vamos a escuchar palabra de Dios en este momento, amén. Para mí es un placer pues presentar a nuestro hermano William Ciro, un gran amigo desde hace mucho tiempo, al igual que su esposa, sus niños, crecimos, digamos, en el ministerio, digámoslo juntos, arrancamos como con el mismo propósito, el mismo deseo de servirle al Señor. Dios lo ha bendecido grandemente al hermano William, ahora él es el supervisor del distrito número 4, gracias a Dios por ello, por su familia, la hermana Miriam también, que para mí es un placer tenerles aquí con nosotros. Pero el placer más grande es saber de que aquí está Dios con nosotros en esta noche, amén. Aquí está la presencia de Dios. Aquí se mueve la presencia del Señor. Vamos a disponernos para escuchar la palabra del Señor, hermanos. El hermano William con nosotros, que Dios nos bendiga. Dios les bendiga. Bueno, un cordial saludo para todos esta noche en el nombre del Señor Jesús. Creo que está bien. ¿Se escucha bien? Bueno, como están de pie vamos a leer el texto bíblico y entonces ahorita extiendo un poco más el saludo para no tenerlos tanto rato ahí de pie. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 1 hasta el verso número 6. Efesios, capítulo 4, verso 1 al 6 y luego leeremos otros versículos de este mismo capítulo. Bueno, bendecido de parte del Señor de poder estar aquí juntamente con mi esposa. Saludos para el misionero, para nuestro hermano William, para su esposa la hermana Mónica, para sus hijos Esteban y Giselle Sofía,
y para todos los hermanos de esta congregación aquí en Aruba y para todos los amigos y simpatizantes que hoy se encuentran con nosotros. A nuestro hermano Akerles Ascanio, Dios le bendiga, a él y a su esposa. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos al verso 13. Leamos en ese mismo capítulo el verso 13 hasta el verso número 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Levante su mano derecha un momento, por favor. Señor Jesús, hemos leído tu palabra. Aquí han venido esta noche, Señor, los hermanos y los amigos. Hemos estado haciendo el culto para ti. Hemos sentido tu presencia, Señor, a través de estos momentos de alabanza y adoración, a través de estos cánticos especiales. Ahora te pido que me ayudes a transmitir, oh Dios, esta reflexión y usa a cada uno de los aquí presentes para que pueda estar muy atento, pueda entender, pueda recibir y pueda retener esta palabra en el nombre de Jesús. Antes de sentarse, saluda entonces a los que tiene ahí cerca, extiende su mano, dígale Dios le bendiga. Si es un amigo, con más efusividad esta noche. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, permítame aquí entonces hacer un paréntesis y extender un poco más este saludo, decirles que para nosotros es una bendición enorme estar nuevamente aquí en la congregación, aquí en la isla de Aruba. Dios nos ha permitido venir en otras ocasiones. Creo que la última vez estuvimos en un campamento y fue una bendición y una experiencia muy bonita. Veo entonces esas caras de los hermanos que recuerdo de ese momento y también otros más que han ido llegando, otros más que se han venido sumando y que ahora hacen parte de esta iglesia. Y reitero a los amigos que hoy están aquí, también nos alegra tenerles. Esperamos disfrutar de estos días, disfrutar de esta convención, tener la mejor actitud, bueno, de la actitud que cada uno tenga, hermanos, de eso va a depender la bendición que también cada uno va a recibir. Entonces esperamos, hermanos, que es la 11ª, ¿cierto? La 11ª convención.
en este lugar y privilegiados de poder hacer parte de ella con ese lema, una unción que permanece. ¿Cuál es el lema? Muy bien, una unción que permanece. Como hacía tiempito no venía, no sé si recuerde o no el saludo, que es lo que traté como de medio asimilar. Vamos a ver, Dios bendicionar. Dios bendicionar a Dios bendicionar vosotur rumanan. Amén. Y la otra que no tampoco me olvido es amita hopi contento. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, quiero entonces compartir aquí esta reflexión. Consta de 3 partes, una parte teórica, una parte doctrinal y una parte aplicativa. Amén. De alguna manera ir haciendo un preámbulo a lo que serán estos días de la convención. Mañana también hay otro culto preconvención, o el de mañana ya es allá, mañana ya se inicia entonces de una vez. Quiero mencionarles acerca del poder de la unidad. Ese término, una unción que permanece, esa palabra permanece, pues fue el eslogan que el Consistorio de Ancianos tomó en Colombia para trabajar durante esta vigencia de permanecer. Y entre eso entonces está permanecer en la unidad, permanecer en el amor, permanecer en la verdad, permanecer en la unción. Amén. Entonces quiero hablarles un poco acerca de permanecer en la unidad, ya que si logramos, hermanos, conservar la unidad, permanecer en la unidad, pues eso va a traer bendición, y esa unción, entonces, hermanos, esa unción de Dios va a fluir, esa unción de Dios va a estar y esa unción de Dios va a permanecer. ¿Por qué el poder de la unidad? Bueno, hay un texto en la palabra del Señor que dice, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, si 2 se unen, llegan a un acuerdo, se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que llegar a acuerdos, poder estar juntos y unidos trae bendición. Amén. Trae bendición. Bueno, ahorita durante el mensaje voy a hacer alusión porque también estoy gratamente sorprendido, hermanos, con este templo que el Señor les ha regalado. Qué hermoso templo. Amén. Muy, muy bonito. Sé que se los habrán dicho en muchas ocasiones, pero qué bonito templo que tienen aquí en esta hora. Y para hacer una convención, pues toca, hermanos, colocarse de acuerdo. Creo que han estado trabajando, nosotros llegamos y ya todo está, pero durante muchos días han venido trabajando en oración, intercesión, pidiéndole al Señor, en los detalles, cuadrando todo, y ese acuerdo y ese poder estar juntos y unidos entonces trae bendición. Cuando nos reunimos en el culto, pues nos reunimos, hermanos, como un solo pueblo, como un solo ejército, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Todos venimos a adorar a Dios, a glorificar el nombre del Señor, a sentir su presencia, y es ahí donde entonces se cumplen lo que la palabra dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pudiéramos estar juntos y no unidos. Hay personas que van en un transporte y van juntos, pero no van unidos, no tienen el mismo pensamiento, la misma meta. Pero nosotros esta noche, gracias a Dios, estamos aquí juntos y en armonía. Nuestro propósito fue venir aquí a adorar el nombre del Señor, a escuchar la palabra y a gozarnos delante de Él.
A su nombre sea la gloria. En ese capítulo 4 que hemos leído, que es la carta que el apóstol Pablo dirige a los hermanos en Éfeso, él se dirige entonces a todos los creyentes en Cristo y les va a mencionar que hay que ser solícitos, esforzados, diligentes, esmerados en guardar la unidad, en guardar la unidad del Espíritu. Y en ese capítulo 4 nos va a presentar la unidad desde 3 enfoques. Del verso 1 al verso 6 nos va a hablar acerca de la unidad del Espíritu. Del verso 8 al verso 14 nos va a hablar de la unidad de la fe. Y el verso 15 y 16 nos va a hablar de la unidad del cuerpo. Y nos va a presentar en ese capítulo la unidad vista desde diferentes perspectivas. La unidad del Espíritu como una unidad posicional, la unidad de la fe como una unidad progresiva y la unidad del cuerpo como una unidad corporativa. Y vamos entonces a sustentarlo por la palabra del Señor. Empieza diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, solícitos, diligentes en guardar, en conservar, en permanecer en la unidad del Espíritu. Y habla entonces de 4 características para tratar de conservar esa unidad del Espíritu. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros en amor. Así que habla de la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor, que son virtudes que nos ayudan a mantener la unidad del Espíritu. Y es una unidad entonces posicional. ¿Por qué posicional? Porque entonces Pablo va a mencionar y dice: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aunque esta noche aquí pudiéramos tener muchas cosas que nos diferencian, que nos hacen como personas distintos, diferentes. Aquí hay de diferentes nacionalidades, ¿cierto? Hay arubianos, colombianos, venezolanos, dominicanos y posiblemente con diferentes acentos. Aquí esta noche hay hermanos con diferentes temperamentos, unos extrovertidos, conversadores, otros introvertidos, un poco más callados, con diferentes maneras de ver la vida, diferentes gustos. A uno les gusta el amarillo, a otros el azul, a otros el rojo, a otros el blanco. Tenemos muchas cosas que nos diferencian, pero esta noche tenemos algo que nos une y se llama la unidad del Espíritu, esa unidad posicional que Cristo nos dio. Aleluya. Desde el momento en que usted se arrepintió, se convirtió a Cristo, nació de nuevo, fue bautizado en el nombre de Jesús, usted fue incorporado en el cuerpo de Cristo. El nombre de Jesús fue invocado sobre su vida y quedó grabado y marcado en su alma y en su corazón. Su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Somos propiedad de Cristo, le pertenecemos a Él. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y tenemos la esperanza que si Cristo viniera esta noche, nos vamos con Él. Y eso nos une esta noche, nos une una esperanza, nos une un Señor, nos une esa fe, nos une un bautismo. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Él nos ha dado una posición. Antes no éramos pueblo, no teníamos nosotros, estábamos ajenos a los pactos de Dios, a las promesas, andábamos sin fe, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero conocimos al Señor y Él nos dio identidad, porque eso es la unidad.
La unidad es ese conjunto de personas que tienen una misma identidad, y Él nos ha dado identidad. No éramos pueblo y esta noche somos pueblo. Nos ha hecho, hermanos, un real sacerdocio, una nación santa, un linaje escogido. Antes no habíamos alcanzado misericordia, esta noche hemos alcanzado misericordia. Hemos sido todos perdonados, hermanos, y limpiados por una misma sangre. Aquí desde, hermanos, el hermano que sea analfabeta y posiblemente no aprendió a leer ni a firmar, hasta el hermano que tenga estudio y tenga títulos, hermanos, todos estamos aquí por gracia y misericordia del Señor. Se nos invocó el mismo nombre, nos lavó la misma sangre, y eso nos da una posición en Cristo. Todos somos sus hijos, herederos de sus promesas. Alguien puede adorar el nombre de Jesús esta noche. A alguien el Señor le ha dado posición, le ha dado dignidad. Ahora usted hace parte de este cuerpo. Aleluya. Aunque pudieran haber muchas cosas que nos separaran, diferentes tipos de educación, de cultura, de manera de percibir la vida, gustos, temperamentos, personalidades. Pero hermanos, cuando nos identificamos como cuerpo, hermanos, estamos unidos. Pero nos decimos hermanos, hijos de un mismo Padre, un Señor, un solo Señor y una sola fe y un solo bautismo en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea. Sonido. Esa unidad se llama la unidad del Espíritu, una unidad posicional que Él nos da. Y usted puede estar aquí en Aruba, usted puede ir a Colombia. Sé que algunos hay tiempitos donde entonces también sacan su periodo de descanso y van y regresan, pero donde quiera que usted está, algo nos une. Y en este momento hay hermanos en Colombia, y allá están haciendo el culto, pero aunque están allá, no estamos divididos, nos une esa identidad que Cristo nos dio, nos une, hermanos, la unidad del Espíritu, la vida del Espíritu de Dios en la iglesia. Número 2, Pablo va a hablar acerca de la unidad de la fe. Y la unidad de la fe la va a presentar como una unidad progresiva. ¿Qué dice entonces el verso 8? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No dice llegamos, como si algo que ya se completó, dice lleguemos. Es una obra progresiva. ¿Y a cuál unidad? Lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y por qué es progresiva? Porque si miramos, hermanos, y tomamos la medida que dice el apóstol Pablo, lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, pues la ponemos como medida, nos damos cuenta cuánto nos falta. ¿Cuánto nos falta todavía para llegar a esa medida? Pero estamos en este proceso. Él nos llamó, nos dio identidad, nos ha unido a la iglesia, nos ha dado un nombre. Y ahora estamos en este proceso donde Dios sigue trabajando en nosotros. Si venimos al culto y oímos la palabra, Dios se glorifica, Dios se manifiesta, vivimos experiencias con Dios y seguimos, hermanos, en ese proceso de santificación y en ese proceso de llegar a esa unidad de la fe. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que antes había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y el mismo que descendió es el mismo que también ascendió y subió por encima de los mismos cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, ese mismo Señor y único Señor, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un propósito: perfeccionar, equipar a los santos
ayudar en la edificación de la iglesia y en equipar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos, amén, a esa unidad de la fe. Cuando se refiere allí a la unidad de la fe, está hablando de la fe como ese conjunto de doctrinas y de creencias que son nuestras convicciones. Esa es nuestra fe. Eso que hemos creído y se ha convertido en nuestra convicción. Entonces, ¿qué nos une a nosotros esta noche en la fe? Todos los que pertenecen a este cuerpo tenemos una misma fe. Creemos que no hay más que un único Dios, que Él es uno, que Él es único, que Él es indivisible, que no está compuesto de partes, que no está hecho de retazos, que Él es un solo ser, el único y sabio Dios, que Él es incorpóreo, que Él es eterno, que Él es todopoderoso, que Él es el Señor. Y eso nos une esta noche. No todos pueden confesar lo mismo, solamente los que pertenecen a este cuerpo tienen esta misma convicción y esta misma fe. Si alguien cree diferente es porque no pertenece al cuerpo, no hace parte de este cuerpo. Si alguien cree distinto, no hace parte de este cuerpo. Los que hacemos parte de este cuerpo tenemos también una misma fe. Creemos todo lo mismo. Creemos en un Señor, en una fe. Creemos en un solo bautismo. Creemos en un único Dios que se manifestó en carne, que vino y llevó a cabo el más grande sacrificio a favor de la humanidad. Y que hoy, hermanos, Él vive por los siglos de los siglos y que está aquí en el poder de su Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Y número 3, el apóstol Pablo en los versos 15 y 16 nos va a hablar acerca de la unidad del cuerpo y nos va a hablar como una unidad corporativa, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido. Va a hablar de la unidad del cuerpo, el cuerpo bien concertado y unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente, que se ayudan. Esas coyunturas entonces hacen que este cuerpo pueda permanecer unido, y mientras se permanezca en el cuerpo, entonces, hermanos, ya estando ahí unidos, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que estando ahí, permaneciendo en el cuerpo, podamos seguir creciendo todos los días, podamos seguir creciendo, edificándonos, permaneciendo ahí. Y mientras nosotros permanezcamos en el cuerpo, hermanos, entonces vamos a seguir edificándonos, vamos a seguir avanzando y seguiremos siendo bendecidos de parte del Señor. Esa unidad hay que conservarla. En esa unidad cada creyente debe ayudar para que se mantenga, para que esa unidad se sostenga. Somos diferentes miembros. Hay altos, bajitos, crespos, lacios, blancos, negros, mulatos, mestizos, diferentes acentos, posiblemente diferentes idiomas. Pero con todo y eso, aunque somos muchos miembros, hacemos parte de un solo cuerpo. Y somos todos miembros los unos de los otros. Y por eso nos debemos seguir, hermanos, ayudando los unos a los otros. Por eso oramos los unos por los otros. Por eso entre nosotros, hermanos, podemos interceder entre nosotros
No debemos permitir que brote raíz de amargura. No permita que el enemigo siembre en su corazón raíz de amargura, tratando de colocarle que usted con un hermano ya no se pueda hablar, no pueda dialogar, lo tenga que esquivar, porque son estrategias del enemigo. Somos seres humanos todavía, y aquí, hermanos, nos vamos a equivocar, tenemos errores. Hay momentos de temperamentos, hay momentos de muchas cosas, pero no permita que el enemigo utilice eso para sembrarle raíz de amargura contra alguien y entonces lo divida o lo separe del cuerpo con nuestras imperfecciones y con nuestros errores. Todos somos miembros los unos de los otros, hermanos, y entre todos debemos seguir ayudándonos, seguirnos amando, porque, hermanos, hacemos parte de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Y un cuerpo no anda solo. Un cuerpo tiene una cabeza, y en la cabeza, hermanos, está la mente, y es allí donde está el centro de operaciones de todo, donde todo se dirige. Para estar hablando aquí, primero mi cerebro le ha dado una orden a mi boca. Ella no funciona sola. Aquí hay un centro de operaciones, aquí en la mente, en la cabeza, y cada movimiento que se hace, primero hay una orden que se da para que se ejecute. Así que un cuerpo no anda sin cabeza, salvo que haya sido decapitado. Hayan decapitado, le hayan cortado y separado de la cabeza, pero el cuerpo solo no puede subsistir, se muere. Así que si esta noche aquí está el cuerpo, que es la iglesia, aquí está la cabeza, que es Cristo el Señor. Él está aquí y Él dirige esta iglesia. Él gobierna esta iglesia. Él es el motor de esta iglesia. Aleluya. Alguien glorifique el nombre del Señor. Alguien glorifique el nombre de Jesús. Jamás piense que se puede llegar a ser creyente o cristiano independiente del cuerpo. Porque algunos llegan a un estado de pronto de conocimiento, de experiencia, de años, o el enemigo aprovecha para decirle: no tiene necesidad de congregarse, ya no tiene necesidad de buscar a Dios, no tiene necesidad de ir a un templo ni a una iglesia, usted solo aparte puede. Pero si nos independizamos del cuerpo, tarde que temprano nos morimos. Porque por este cuerpo, que es la iglesia, por este cuerpo, hermanos, número uno está la mente de Cristo. Número dos, tenemos en este cuerpo el Espíritu de Cristo. Recuerda que el Señor en el principio formó al hombre e hizo la figura del barro, pero hasta ahí solamente era la figura, hasta ahí solamente era el cuerpo. Fue necesario que Dios soplara, sopló en él aliento de vida, y solamente hasta ahí fue el hombre un ser viviente. Mientras solamente fue barro, tenía la figura, pero no tenía vida. Fue necesario que Dios soplara aliento y espíritu de vida. Lo que le da vida a esta iglesia es el Espíritu de Cristo. Lo que le da la vida, la fuerza y el vigor a esta iglesia es la unción de Dios y la presencia de Dios en ella. Y así como por su cuerpo, hermanos, hay un sistema circulatorio, y a través de esas venas circula la sangre, y en la sangre está la vida, y entonces el corazón palpita y el corazón late, y cada latido del corazón hace entonces que la sangre se irrigue por todo su cuerpo y hace que usted permanezca con vida, que nada en usted se atrofie, que todo esté funcionando. Por eso, cuando ya hay sitios donde la sangre no llega, y si eso permanece en ese estado, al final algo, hermanos, se deteriora, se mueren los tejidos. Es necesario que la sangre esté circulando y fluyendo. Hermanos, por este cuerpo llamado la iglesia circula y fluye una sangre, y es la sangre de Jesucristo el Señor, que nos limpia de todo pecado. Alguien puede adorar a Jesús, alguien puede glorificar al Señor, alguien se siente bendecido de pertenecer a este cuerpo, pertenecer a esta iglesia donde está la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo, la unción de Cristo, la sangre de Cristo, el nombre de Cristo, el poder de Cristo fluye.
Por eso cuando ande por ahí, ande con su cabeza en alto. Y siéntase feliz y dichoso y bienaventurado de que usted pertenece a la iglesia. Hermano, nosotros esta noche no somos simplemente un grupo, no somos simplemente una denominación, no somos simplemente una secta, no somos simplemente un tumulto, no somos una multitud, somos la iglesia del Señor, que Él le dio posición, le dio nombre, le dio dignidad, nos ha unido en el Espíritu. Tenemos la unidad de la fe y estamos unidos al cuerpo, y a través de este cuerpo somos bendecidos. Aleluya. Voy a terminar diciendo que Pablo dice entonces que para poder conservar y permanecer en esa unidad se debe usar de humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Es decir, que la humildad y la mansedumbre ayudan a conservar esa unidad. Miremos la parte opuesta. Si la humildad y la mansedumbre y la paciencia y el amor ayudan a conservar esa unidad, significa que lo contrario a la humildad es el orgullo, es la arrogancia, es la prepotencia. Significa que si la humildad y la mansedumbre ayudan a mantener unidos, por el contrario, el orgullo y la arrogancia fraccionan, fracturan, generan grietas y al final terminan dividiendo. Por eso no permita nunca, hermanos, por años que usted lleve en el evangelio, aunque usted tenga muchos años de bautizado, se haya leído la Biblia muchas veces, aunque usted haya ocupado muchos cargos en la iglesia, aunque usted haya tenido muchas vivencias y experiencias y testimonios que contar, jamás permita, hermanos, que ese ego se exalte y nos lleve a terminar siendo orgullosos y arrogantes. ¿Por qué no sirve, hermanos, esa arrogancia y esa altivez que lleva a un creyente a decirle: no, ya usted ya tiene mucho tiempo en la iglesia, ya usted no necesita postrarse ni arrodillarse, ya la palabra para usted no es, eso es para el nuevo, para el que empieza. Usted no necesita ya ni siquiera arrodillarse ni tallarse las rodillas, porque ya usted lleva tiempo, se ha leído la Biblia muchas veces. Cuando algo así esté sucediendo, entonces sepa que la arrogancia está tocando las puertas de su corazón y dígale: Señor, ayúdame esta noche a conservar la humildad y la mansedumbre, porque yo quiero permanecer en la unidad del Espíritu, en la unidad de la fe y en la unidad del cuerpo, para seguir siendo bendecido. Estén de pie, por favor. Durante estos días nos van a hablar de este fluir del Espíritu, una unción que permanece. Y cuando hablamos de la unción, hablamos de ese mover del Espíritu Santo de Dios. Y en eso el Señor entonces va a estar obrando y trabajando en nuestra vida. ¿Qué necesitamos, hermanos, durante estos días? Como dice la palabra, que todo monte alto se baje. Necesitamos, hermanos, un corazón dócil. Necesitamos humildad, mansedumbre. Necesitamos unirnos, necesitamos, hermanos, el acuerdo. Dios, esta convención es nuestra convención, esta es nuestra oportunidad. Es el momento para volver a llenarnos de la gloria del Señor. Será la oportunidad para volver, hermanos, a reactivar, para volver a reavivar nuestra vida en el Señor. Será la oportunidad para que Dios fluya y se mueva. Será la oportunidad para que el Señor reciba toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Será la oportunidad para unirnos cada vez más como cuerpo y como iglesia que somos. Me gustaría esta noche entonces que empecemos, que alguien pueda venir a este altar y decirle: Señor, aunque lleve tiempo, aunque lleve años, aunque haya tenido experiencias, sigo dependiendo de ti. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer.
El que se independice de este cuerpo se muere. El que se separe del cuerpo, hermanos, al final se va a marchitar, se va a secar y se va a morir. Así que vamos a decirle: Dios, yo necesito hoy más que nunca de ti, de permanecer. Así que quiero invitar a algún hermano que quiera venir aquí a este altar. Sé que han orado previamente, pero como estamos, hermanos, en este estado de preconvención, creo que es el momento para decirle: Dios, te seguimos necesitando. Aquí nadie se puede independizar. Aquí todos necesitamos bajarnos, doblegarnos, quebrantarnos, buscar con intensidad, decirle al Señor cuánto lo necesitamos. No se independice, no permita que el enemigo lo fracture. Será el tiempo, hermanos, en esa unción de Dios, en la unción que permanece. Seguro que el Señor va a sanar heridas, esa unción va a pudrir el yugo, esa unción, hermanos, va a desbaratar armas forjadas por el enemigo que tal vez querían deteriorar y atacar y dañar la vida de alguien. Vengan. Si hay un amigo esta noche, una amiga que nos visita y siente venir aquí, venga también. Queremos orar por usted esta noche. Queremos que usted también haga parte de esta iglesia, haga parte de este cuerpo, haga parte de este mover, lo que Dios está haciendo aquí en Aruba. Está haciendo cosas extraordinarias. Aleluya. Este templo está muy hermoso. Sé que ha sido construido con esfuerzo, con amor, con visión. Sé que cada uno de ustedes ha aportado. Pero por lindo que esté el templo, siempre aquí habrá algo mucho más hermoso. Y es que aquí está la unción de Dios, está la presencia de Dios. Y es que en este templo se reúne la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Aleluya. Los que están allá, levanten sus manos, por favor. Señor Jesús, gracias a Dios por tu obra, por tu sacrificio. Permite, Señor, que cada creyente sea diligente, solícito en mantener y en conservar y en guardar esta unidad, esta posición que nos has dado en el Espíritu. Nos has dado dignidad, nos has perdonado los pecados, nos has hecho tus hijos, nos has hecho tu pueblo, nos has hecho tu iglesia. Algo nos identifica, Señor, que a pesar de las diferencias permanecemos unidos. Que a pesar, Señor, de todas aquellas cosas que pudieran separarnos, algo nos une. Nos une ese Dios maravilloso, ese Dios que es sobre todos esta noche aquí, que Él es por todos y en todos. Nos une ese bautismo en el nombre de Jesús. Nos une su sangre. Señor amado, que esa unción siempre esté fluyendo de manera permanente, para que sigamos edificándonos, creciendo. Y cada día seré más como tú. Que esté la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Más de ti, Señor. Nos ayuda, Dios, a subsanar nuestras diferencias, a no romper la comunión, Señor, con nuestros hermanos, a perdonarnos, a auxiliarnos, a ayudarnos, a restaurarnos. Más como tú.
Pero aquí estamos, Señor, Quebranta mi dispuestos corazón. a lo que seguirás haciendo. Quebranta mi vida. Dispuestos, Señor, al mover y al fluir de tu Espíritu. Entrego mi Aquí estamos, Señor, voluntad anhelando y deseosos a ti. de esa unción. Todo lo que soy, Señor. Ese Espíritu que da la vida, Señor, a esta iglesia. Yo quiero menguar para que crezca La vida de Dios entre nosotros. Yo Aleluya. quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles. No hay nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible. Majestad entonada estás. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios.
Sí. Gloria al nombre de Jesús. Maravillados estamos de Él, ¿verdad que sí, hermanos? Qué bueno estar aquí esta noche. Dios es bueno y este es nuestro culto preconvención. Amén. Creo que hemos empezado bien. ¿Cuántos hemos sentido la presencia de Dios? A ver, expréselo, hermano. Dígale a Dios. Dígale a Dios cuán bueno es Él. Aleluya. ¿A cuántos Dios nos ha hablado en esta noche? Camine con la frente muy en alto, la cabeza arriba, y siéntase privilegiado de ser iglesia del Señor. Amén, hermanos. Bueno, gracias a Dios por este momento. Saludo a todos nuestros hermanos que están aquí con nosotros. Le damos la bienvenida a los pastores que están aquí con nosotros, ¿verdad? Nuestro hermano William Ciro, pastor de una de las iglesias en Dos Quebradas, Risaralda, supervisor del distrito, su esposa, la hermana Miriam, bienvenidos. El hermano Nesilver está ahí atrás también, su hijo, bienvenidos, misionero en Bonaire. Le damos la bienvenida al hermano Akerles Ascanio. Amén. Bienvenido, hermano Akerles, hermana Alba también. Bienvenidos en el nombre del Señor a la iglesia del Señor en Aruba. Bueno, hermanos, esto empezó bueno y se va a poner mejor. Amén, hermanos. Mañana tendremos nuestro culto 7 de la noche. Amén. No se le olvide invitar más amigos. Amén. ¿Cuántos ya invitaron amigos? Yo veo a algunos muy solitos hoy. Mañana acompáñese, hágase acompañar de algunos amigos, invítelos, recójalos, tráigalos y dígale, vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Mañana la cita será a las 7 de la noche. Amén. Y el sábado 10 de la mañana, 3 de la tarde está el horario. 4 de la tarde y 7 de la noche. El domingo 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6 de la tarde. Así que todos cordialmente invitados, hermanos, y nos seguiremos gozando en esta bonita fiesta. Amén, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos de Curazao. Amén, bienvenidos. Qué rico tenerles con nosotros. Les damos la bienvenida, ¿verdad que sí? Los hermanos de la isla hermana de Curazao, bienvenidos. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Somos una iglesia comprometida con Dios. ¿Para qué? Para ganar, instruir y servir. Amén. Así que, hermanos, vamos a estar muy firmes en eso. Invite amigos, ganémoslos para Cristo. Presentémosles este glorioso evangelio de Jesucristo. A ver, hermano, digamos gloria a Dios. Como había, digámosle al Señor. Que Dios les bendiga a todos. Feliz noche, hermanos. Que la bendición de Dios esté con todos ustedes. Nos vemos mañana 7 de la noche con la ayuda del Señor. Hermanos del